queríamos, como siempre, empezar agradeciendo al ámbito cultural del Corte Inglés y especialmente a doña Isabel Ramírez, que desde la cabina nos cuida, por la hospitalidad que siempre tiene para con nosotros, con la Fundación Tercio Extranjero y todas las iniciativas que le presentamos. Tanto Diego Estrada como yo, como binomio, procuramos traer personas que puedan hablar de algo interesante, algo que nos deje huella, y yo creo que hoy es una de esas ocasiones en las que tenemos esa enorme suerte. Podría decir que José Antonio Cuevas Fernández es amigo mío, pero no bastaría para que esté aquí dándonos una conferencia. También podríamos decir que es el yerno del coronel del Río, pero tampoco bastaría, a pesar de que su cuñado, el entonces coronel Mariñas, me dio el primer destino que tuve en la Legión, que fue en el 4º Tercio Sahariano, y de aquellos polvos, estos ladrillos. Y tiene méritos propios. El teniente coronel, que a mí me sorprende cada vez que nos reencontramos, nos conocemos desde hace años del primer tercio, me muestra una faceta nueva. La última, ya cuando le vi en televisión de entrenador o seleccionador bueno, acompañando el segundo entrenador, ¿no?, de la selección nacional de rugby, dije, este no es mi José Antonio, que me lo han cambiado, pero en fin, sí es porque ante todo se puede decir de él que es un líder nato. Lo que yo le he conocido en la Legión es un hombre que arrastra. Entonces, esas funciones que la Federación Nacional de Rugby le han encomendado están totalmente fundamentadas. Pero obviamente tiene un currículum militar que es lo destacable, y sobre todo su paso por la Legión. Pertenece a la 42 promoción de la Academia General Militar y al 102 curso de Estado Mayor, que también me provocó sobre todo admiración que te decidieras hacer el curso de Estado Mayor, porque tú eres un hombre de tropa, como decía, como líder. Es un hombre que siempre le ha encantado estar en contacto con comunidades y con tropas, y el hacer Estado Mayor suponía un sacrificio, seguro. Encima tener que aguantar aquí con todo mi respeto al general Gavari, que ha pasado por ahí también. Pero no solo ese nivel de formación tiene, sino también hizo, esto lo tengo que leer, cursos de operaciones psicológicas, de avanzado de inteligencia, de observadores de mantenimiento de la paz, de mando de unidades acorazadas, obviamente como buen infante, paracaidista también. Ahora no saltarás porque te pegarían unos talegazos de la lista. La ventaja que tenemos los livianos, que quedamos más suaves. El curso CIVIC y de actitud pedagógica. Luego tiene una facilidad extraordinaria para los idiomas, porque tiene el nivel 444 de inglés, el 333 de italiano. Bueno, son 4 dígitos. En el caso del inglés los 4-4, en el caso italiano los 4-13, pero es que también se atrevió con el ruso, aunque no lo maneja, me dice, pero bueno, ahí está, algo queda, ¿no? Y serbio-croata también, de su paso por Serbia, es decir, por donde pasa, siempre obtiene algún fruto, movido sobre todo por su inquietud, su afán de saber. En francés ahí estamos 50-50, pero yo creo que tiene más nivel que yo, al menos reconocido. Y también francés, como digo. Y rumano. Rumano, en una lengua latina, más fácil, más asequible, pero lo del ruso y lo del serbio-croata, eso ya descoloca a cualquiera. Ha pasado por la Legión, en los empleos de teniente, de capitán. Estuvo en otras unidades, en el regimiento
Regimiento de Infantería Canaria, o también había pasado por Gallano, por Bilbao. Estuvo de oficial de inteligencia con la primera bandera, con el teniente coronel. Ha estado en Florencia, en Italia, en Eurofor, y tiene una dilatada hoja de servicio, y en este momento está ejerciendo como profesor en la Escuela de Guerra, lo que hemos conocido hasta no hace mucho como Escuela de Estado Mayor, y además profesor de táctica, y además su especialidad es de el periodo del que nos va a hablar, porque el año 21 lo cubre con esa especialidad suya, vamos a llamarlo así, como especialista en la táctica de la primera parte de los inicios del siglo XX. Y como datos de interés me apunta aquí lo que ya he dicho, es entrenador nacional de rugby, actualmente director técnico del club de rugby de Boadilla. Es un pozo sin fondo. José Antonio Cuevas, muy querido en la región. A nivel personal yo le tengo un cariño especial, y él lo sabe, aunque no nos vemos con mucha frecuencia. Por eso el que haya aceptado venir aquí para mí es doble satisfacción, el poder ofrecer desde la Fundación Tercio Extranjero su conferencia, que estoy seguro que va a ser amena y nos va a ilustrar a todos, y el poder saludarle de nuevo, lo cual no es habitual, no podemos mantenernos muy unidos, pero con esto retomamos otra vez nuestra vieja ya y legionaria amistad. Muchas gracias, Vicente, por venir hasta Málaga, y estoy seguro que ha sido bien acogido en la casa de tu familia, y la Fundación y todos los que estamos aquí dispuestos a oírte, te acogemos con mucho cariño también. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. En los currículums siempre se miente, ¿eh? O sea, no es tampoco tan espectacular como parece leído, ¿eh? Pero sí me vanaglorio de ser un soldado, ¿no? Y de intentar hacer lo que he podido en cada destino. Sí es cierto que lo de los idiomas, que cuando yo estudiaba en el bachillerato pues no estaba muy valorado. Si yo tuviera que recomendar a alguien qué hacer, a alguien que está ahora mismo estudiando el bachillerato, le diría: olvídate de todo y dedícate a los idiomas, porque la vida profesional de de mi generación, pero yo creo que sobre todo de la gente joven, está orientada a que cada día va a ir a vivir a varios países, como me ha pasado a mí, ¿no? De hecho, el rumano es la última secuela. En el año 2018 estuve como jefe de operaciones de la Brigada Multinacional, que es una brigada que ha creado la OTAN ahí, y tuve que aprender rumano porque todas nuestras unidades eran rumanas. Entonces era estúpido que un oficial de Estado Mayor, que por muy multinacional que fuera, cuando descolgara el teléfono, al otro lado no le contestara a nadie en su idioma. Entonces, bueno, yo es lo que recomendaría. Y lo de los idiomas, sí, les repito, es un efecto secundario de haber estado destinado en muchos sitios. Yo he estado en la Escuela de Guerra. Debo decir que hace 3 meses que he pasado, 2 meses exactamente, he pasado a la reserva a petición propia, pero he estado durante 11 años, he sido profesor de operaciones de la Escuela de Guerra. Claro, esto, por un lado, te da una facilidad tremenda de obtener documentación y bibliografía, pero por otro lado te deforma. Entonces le contaba al coronel Juan Díaz Díaz, lo que considero un amigo mío, que mi nivel de ambición es intentar divertir. O sea, lo que quiero fundamentalmente es entretener y contar algo entretenido, además de que tenga cierta base, lógicamente, científica. Ya cuando andemos en la conferencia, pues veremos que esto también es fruto de un estudio prolongado, incluso tenía que hacer una estadística, ¿no? para tener datos científicos fiables, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es, lo primero que hay que explicar es de qué vamos a hablar, perdón. Vale. ¿De qué se trata, no? ¿Qué es lo que vamos a hablar? El título se llama ¿Cómo pensaban los protagonistas del desastre anual? El coronel me pidió
que como consecuencia o a resultas de que se cumplen los 100 años de aquel terrible desastre, que fue un conjunto de operaciones, en las que unas fueron un desastre y otras no lo fueron tanto. Ya veremos que luego pues, no fue todo tan malo como en un principio pinta, ¿no? El resultado, aunque sin duda alguna perdimos el partido. O sea, no voy a decir ahora que ganamos, ni voy a ensalzar ni mucho menos la labor que hicieron además mis colegas desde la sección de campaña, de la parte del área de operaciones de la Comandancia General de Melilla. Pero vamos a intentar ver cómo pensaban, no qué pensaban, porque cada uno piensa lo que tiene que pensar, sino cómo pensaban. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, quiere decir que vamos a intentar entender cuál era la mentalidad de los oficiales, sobre todo los oficiales, porque en aquella época los suboficiales tenían la formación restringida a la formación profesional en los cuerpos, pero vamos a ver qué es lo que pensaban los oficiales. Igual que mi generación está lógicamente influenciada, pues podríamos decir, desde la guerra de Vietnam, ¿no? Con el bombardeo que nos hace Hollywood o nos ha hecho Hollywood a todos, con esas, o incluso desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego posiblemente hemos estado influenciados por la guerra de las Malvinas. Sin duda alguna hay una generación balcánica a la cual yo pertenezco en nuestro ejército, que se ha formado en aquellas misiones que hemos hecho en Balcanes, ¿no? Y posteriormente una generación afgana que también yo llegué a coger, ¿no? Ya de comandante dentro del área de operaciones de información, que es lo que en la escuela de guerra llamamos un poco de broma la brujería, ¿no? Que es intentar cambiar la actitud de la población, ¿no? Es unas cosas que hace el ejército, que también hablaremos y que se hicieron en aquella época, en el año 1921. Pero lo que vamos a intentar pensar es qué mentalidad, qué hicieron y si lo hicieron bien, es decir, si los oficiales que participaron, ya sean desde teniente hasta general, y si lo hicieron bien o cometieron un error. Claro, esto no tiene nada que ver con el empleo de los medios. Yo he elegido esta foto aposta, donde nadie puede dudar que la tripulación de esa motocicleta, que pertenece al regimiento Pavía, en el año 49 es muy diestra utilizando sus medios. Pero seguramente el oficial, que creo que es un capitán, que está allí, no es diestro en el empleo correcto de los medios. La tripulación es buena pilotando motos, pero sin duda la moto no salta obstáculos. Él estaba haciendo lo que le habían enseñado con el regimiento Pavía, que unos años antes tenía caballos. Estaba saltando una ría, ¿no? Nada más en concreto. Pues es un poco intentar pensar o intentar descubrir qué es lo que hicieron y si lo hicieron bien, ¿verdad? Esto es, en definitiva, hablar de doctrina. Lo que pasa es que hablar de doctrina es muy complicado, sobre todo en el ejército, porque los militares enseñamos, yo enseño doctrina, enseñaba doctrina hasta hace muy poco y lo enseñamos mal. Hay un coronel que fue jefe de estudios de la escuela de guerra que decía que para aprender doctrina hay que leer mucho, lectura comprensiva y memorizar poco. Y los militares lo que solemos hacer es obligar a memorizar mucho y hacer poca lectura comprensiva, es decir, el contrario, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, hay pequeñas islas, ¿no? En donde la doctrina pues, se enseña y se enseña muy bien, ¿no? Yo tengo que agradecerle al actual director de enseñanza, al general Fernando Barrón. A mí fue el que me enseñó en el curso de esta mayor a estudiar doctrina. Para mí era algo totalmente repulsivo, nunca mejor dicho, sino porque yo me repelía, pero cuando él me enseñó empecé a tomarle afición hasta tal punto que acabé ocupando su vacante en la Escuela de Guerra en Madrid, ¿no? La doctrina es la forma en que los militares razonan profesionalmente, por eso decimos la historia del pensamiento militar profesional, porque hay un pensamiento militar que no es profesional, que tiene que ver con la vida de la sociedad. Sin embargo, el pensamiento militar profesional habla de cómo se razona cuando uno está ejerciendo su profesión, es decir, cuando está siendo militar. Y queremos averiguar, además, al acabar este estudio, o que yo quise averiguar cómo pensaban estos protagonistas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la influencia de la doctrina, y lo veremos cuando hablemos del estudio estadístico que hice, que me costó además, fue una labor de rata de biblioteca, pero de la cual disfruté y descubrí un montón de cosas, que la doctrina influye mucho, influye más de 100 años, y lo vamos a ver exactamente. Pero ¿de dónde parte todo? ¿De dónde parte? Me van a permitir que vaya leyendo esto, no porque no me sepa lo que viene aquí, ¿no? Sino porque no quiero enrollarme, como me ha pasado ahora. Entonces quiero seguir
y no pasarme de los 45 minutos que tengo previstos de la charla. ¿De dónde parte todo? Bueno, pues todo parte de un tal Napoleón que todo el mundo sabe que es un genio. Yo he leído recientemente un par de tesis doctorales donde no tienen muy claro por qué es un genio, pero todo el mundo dice que es un genio, ¿no? ¿Qué problema tuvo Napoleón? Que Napoleón era un hombre de acción, tenía todas sus ideas en la cabeza, pero no escribía nada. Escribió un libro que se llama Maxime de Guerre, ¿no? Que es algo así como las frases estas que vemos en las agendas que nos ponen una frase al día. Pues escribió un libro donde daba una serie de pequeños consejos para actuar en la guerra, pero no escribió absolutamente nada más. Y tiempo tuvo. Sí, en los últimos años de su vida estuvo años y años exiliado. No sabemos por qué, pero no escribió. Bueno, hasta tal punto es importante este libro que la Escuela de Guerra Francesa nos pidió a la Escuela de Guerra de Madrid una primera edición que tenemos en francés en la Escuela de Guerra, en la biblioteca. A todo el mundo que pase por Madrid le recomiendo que vaya a visitarla. Incluso lo han alquilado para hacer películas de ciencia ficción. O sea, es una biblioteca de un escenario espectacular, con unos fondos espectaculares, totalmente desconocidos, ¿no?, para el mundo cultural, pero que yo, repito, recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y era un genio. ¿Por qué era un genio? Bueno, pues para que sepamos, no amenazo con explicar los diferentes modelos estratégicos u operacionales, ¿no? Sería algo que necesitaríamos mucho tiempo, pero voy a decir varias cosas. Napoleón fue el que inventó la división. Como su propio nombre indica, es una división del ejército, ¿no?, de la armée. Y bueno, él lo dividió en divisiones para hacerle más fácil, pues, una serie de cosas. Hay mucha gente, bueno, a la hora de moverlo, amenazar diferentes zonas de un teatro de operaciones a la vez. O sea, era alguien que donde dividía su ejército, no sabía dónde ibas a atacar, pero tú tenías miedo en 5 partes, luego te atacaba donde no te esperabas, ¿no? Todo el mundo dice que Napoleón nació demasiado pronto, nació 200 años antes. Si hubiera nacido en una Europa con las vías de comunicación que hay ahora, pues seguramente todos estaremos hablando ahora francés y todos tendríamos pues prácticamente la herencia republicana francesa la tendríamos dentro de nuestro acervo cultural, ¿no?, la Constitución, las leyes, etc. Pero fue un genio. El caso es que fue un genio. Repito, hay muchas tesis por ahí, yo he leído hace poco un par de ellas equivocadas, no le hago mucho caso, pero invito a que el que se aficione a este tema, pues que investigue y bucee un poco, ¿no? Pero sí es cierto que lo fundamental de la teoría de Napoleón, y es lo que ha marcado, que marca hasta ahora muchísimos ejércitos del mundo, es la batalla decisiva. ¿Qué decía Napoleón? Napoleón decía, tengo que conseguir que el contrario se ponga en un sitio, mantenga casi toda su fuerza. Nosotros ahora hablamos de dos conceptos que son potencia de combate y capacidad de combate. Ahora les explicaré para que sea comprensible al que no es militar qué son estas cosas, que es muy fácil de entender, Y él lo que decía es que quería concentrar a su enemigo en un sitio y donde estaba allí conseguir la superioridad y destruirla. Esto es lo que él llama la batalla decisiva, ¿no?, buscar esa batalla decisiva. Le fue funcionando, durante muchos años, hasta que, como en todos los casos ocurre, hay siempre uno que le descubre el truquillo y le gana, ¿no?, que fue un tal Wellington, ¿verdad? Y bueno, la potencia de combate, capacidad de combate. Potencia de combate, nosotros lo que hacemos los militares es decir, para que yo definir qué fuerte es un ejército, hago un recuento de todas sus unidades y sus medios. Ya se le doy un valor numérico. Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta de que había gente que con un valor numérico más bajo ganaba una batalla. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues la capacidad de combate. ¿Y eso qué es? Pues un multiplicador que es el factor moral, ¿no? Es la moral, la formación de los cuadros de mando, la moral de los soldados, tal, que eso multiplica, para dar cierto valor al ejército, ¿no? Pero bueno, en definitiva, potencia o capacidad, lo que se trata es que Napoleón ha marcado a muchísimas generaciones, todavía sigue marcando, de militares, ¿no?, sobre todo de oficiales superiores, ¿verdad? Como no escribió, ¿quién nos manda? Pues todo nos ha venido por un tal Jomini, que era un suizo un mercenario suizo al servicio de Napoleón, que fue el que se dedicó a escribir, y un tal Clausewitz, ¿verdad? Jomini es el que más influyó en España porque hay una tradición de traducir textos del francés. Hay una tesis que yo también he leído de la Universidad de Valencia que habla sobre esto también, y se va un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno, enumera prácticamente todas las traducciones que se hicieron durante el siglo XIX, ¿no? En definitiva, estos dos son los que transmiten. Es algo muy común oír hablar a militares y no militares, sobre todo periodistas especializados, y verlo en blogs, hablar de Jomini y de Clausewitz y no lo han leído. Es muy común. Y por lo tanto,
las interpretaciones son bastante relativas, ¿no? ¿Y de dónde parte todo? Pues parte también de nuestra guerra de independencia, que ahora veremos la importancia que tuvo la guerra de independencia mucho más allá de nuestras fronteras, donde surgió una forma de actuar, de combatir, que es la guerrilla. El ejército español no estuvo muy brillante en esta guerra de independencia porque nos pilló desorganizados, a contrapié, primero en el bando equivocado, luego en el bando correcto. En fin, aquí hubo pero sí el pueblo se lanzó al monte y organizó la guerrilla. Hasta tal punto, esto es importante, que para que se hagan una idea, es una de las palabras que el español ha lanzado al acervo militar internacional. Kilcullen, que es un australiano que es ahora mismo el gurú de la guerra contra el ISIS, su libro se llama Guerrilla, Accidental Guerrilla, o sea, emplea el título en español, ¿no? Y nosotros además tuvimos esa guerra de independencia, que además, al contrario de todas las guerras de independencia coloniales, fue muy particular, porque si se fijan, normalmente las guerras de independencia, tanto del siglo XIX como del XX, fueron movidas por las bases populares de las colonias en contra de las metrópolis. Sin embargo, aquí fue al revés. La base popular e indígena eran los partidarios del rey, de Fernando VII, no entro si justificado o injustificadamente. Sin embargo, fueron los criollos, la burguesía adinerada, la que se levantó contra la corona y hizo la independencia de América. Pues también fue una experiencia un poco traumática. El caso es que Wellington al final es el que coge el mecanismo de Napoleón, consigue vencerle Waterloo y implanta un modelo que nosotros llamaríamos como de ejército convencional, que va a ser el que tiene éxito en los próximos 150 años. Pero para los británicos es un fracaso, porque los británicos, desde la derrota de Napoleón hasta la Primera Guerra Mundial, se están enfrentando a conflictos en las colonias de insurgencia, y no es el modelo adecuado el que instala Wellington. ¿Qué es lo que... ¿Dónde empieza la mentalización de los oficiales que van a participar en las operaciones de África, tanto en la de la Semana Trágica del Barranco Lobo 1909 con el 20? ¿Qué sucesos le marcan? Bueno, pues empezamos con el pronunciamiento en cabeza de San Juan, del general Riego, donde inaugura una forma muy peculiar de participar en la política del país, que es los pronunciamientos. Es algo no exclusivo de España, pero sí es cierto que en España se da con mayor frecuencia en otros lados. Con lo cual, los oficiales, desde que ingresan en los centros docentes, tienen metido en su ADN, o es lo que ven, o es lo que leen, ¿no?, que el militar, cuando está en desacuerdo con el gobierno, se pronuncia. Esta política se extiende no solamente en el siglo XIX, sino que se mete en el siglo XX, y se mete hasta la Guerra Civil, incluso diría yo hasta el caso del 23F. Lo que sí quiero dejar claro, yo no estoy a favor ni en contra de nada, soy un mero descriptor de la realidad, es decir, la política de pronunciamientos. Otra cosa es que todos los pronunciamientos, muchos de los del siglo XIX, tuvieran motivo justificado, no lo tuvieran, o los del siglo XX lo tuvieran o no lo tuvieran. Esa es otra cuestión en la que no vamos a entrar, porque sería objeto de otra conferencia. Pero sí es cierto es que los militares asimilan o entienden que una forma de participar en la política del país es el pronunciamiento. Las guerras carlistas marcan también a ese ejército, pero las guerras carlistas son unas guerras civiles atípicas, ¿no? Para empezar, porque yo creo que también, de una forma un poco anacrónica, lo que se trata es no de dos dinastías, de dos ramas distintas de la dinastía, intentan que reine una u otra. El ejército carlista, además, más efectivo, menos doctrinal; el ejército isabelino, más doctrinal y en un principio menos efectivo, hasta que consigue imponerse. Y bueno, los resultados ya lo sabemos. Pero como consecuencia de esas guerras carlistas y de la guerra de independencia aparecen los primeros reglamentos, ¿verdad? Curiosamente, los reglamentos que nosotros empezamos a escribir, yo el más antiguo que tengo, creo que tengo, es creo que lo he puesto aquí, sí, es el del reglamento del Servicio de Estado Mayor de 1815. Hay muchos que están, por si los quieren buscar, sobre todo hay una imprenta de Barcelona que los edita durante todo el siglo XIX, pero están en Google.
y ese reglamento del servicio de Estado Mayor. Lo que pasa es que el reglamento del servicio de Estado Mayor, el cuerpo de Estado Mayor, en un principio una de sus misiones fundamentales que tenía era hacer los mapas, la cartografía, que ya veremos que tiene esa influencia. Ya está prácticamente hasta mediados del siglo XX. Estamos, el cuerpo y servicio de Estado Mayor, nos encargamos de esa cartografía. De hecho, todavía están ahí los trabajos de dibujo de los alumnos, que era la asignatura COCO, ¿no?, en la Escuela de Estado Mayor. En fin, bueno, a pesar de que es el enemigo, parece ser, bueno, pues la influencia francesa se mantiene, ¿no? Y nosotros organizamos el ejército y lo adiestramos y enseñamos a nuestros cadetes y a nuestros oficiales un poco siguiendo el modelo francés. Ese modelo francés que es un poco igual, es un poco similar o muy similar a este que Wellington consigue imponer, que es el del combate convencional, ¿no? Sin embargo, están ocurriendo cosas en el mundo y que van a influir poderosamente en España y a todos los que estamos aquí, sobre todo, ¿no? Y es que un tal Bugeaud, un mariscal francés, en esos primeros años, en esa primera mitad del siglo XIX, lo mandan a Argelia. Es cuando Francia se expande en toda Argelia, empieza a pensar en hacer de Argelia una parte de la Francia continental y se enfrenta, le da el mando de las unidades y se enfrenta a cómo solucionar el problema de insurgencia de las tribus berberes de Argelia. Bugeaud viene de combatir en España, ha sufrido a los guerrilleros, entonces tiene esa experiencia, y lo que no hacemos los españoles lo hace él. Es decir, él crea esas primeras unidades, que es de donde surge todo, que es la Legión Extranjera Francesa, los espagíes, que son los regulares franceses, crea esas unidades indígenas con cuadros de mando europeos, que lo que hacen es articular el territorio, ¿no? Pues, nadie se le escapa, los hemos visto, la película de Gary Cooper, la de Boyest, cuando se van al fuerte, ¿verdad?, estos que se alistan en la Legión, y es una novela de Percerin, Boyest, Beausabrel, Boideal, son varias novelas, y bueno, lo que hace es, ese modelo de ejército triunfa, incluso llega a mover las unidades, es decir, las unidades de senegaleses los mandan a la zona de Argelia del Sahel, y las zonas de árabes o sahelianos los mandan al África Occidental francesa, ¿no?, a la zona de por debajo del Ecuador, con lo cual tiene un éxito, es decir, consigue tener este modelo que instaura este mariscal, es el que digamos triunfa en esa época colonial, ¿no? Mientras los ingleses están fracasando, fracaso tras fracaso. Este es Bugeaud, me parece en la entrada el cuadro es la entrada en, juraría que es Tombuctú o alguna ciudad de estas famosa, bueno, no sé, una de Argelia o de Mali, ¿no? Pero bueno, lo he sacado de la Wikipedia, ¿sabes? Y explica lo que es. Pero esto es importante, porque este modelo es el que luego Millán Astray va a ir a ver a Francia y va a copiar, que es la solución técnica que nosotros encontramos para solucionar el desastre de Anual. Este modelo, que si lo hubiéramos hecho desde el principio y hubiéramos ido a nuestra experiencia de la guerra de insurgente, la guerra de guerrillas, pues nos habríamos ahorrado, entre otras cosas, bastantes miles de muertos, ¿no? ¿Cuál es el primer reglamento fuerte que aparece, ¿no? El primer reglamento fuerte que aparece, o moderno, ¿no?, es el reglamento de empleo táctico de la infantería. Este es el reglamento que van a estudiar, el primer libro que van a estudiar los que cuando llega el desastre anual son tenientes coroneles, coroneles y generales. Y es de 1850. Es un reglamento donde todo es orden cerrado, es decir, todo consiste en que los soldados tienen que ir un lado de otro, lo que hemos visto en las películas. O sea, que van andando para girar en línea, está lo de fuego por hileras, que es lo de primera línea, rodilla, hagan fuego, en fin. Es un reglamento muy anclado en el pasado, en ese modelo de Wellington. Recordemos que Wellington destroza la caballería francesa en Waterloo con los famosos cuadros, o sea, que esto 40 años después sigue estando vigente, y es lo que estudian los oficiales de las academias. 40 o 50, ¿no?, porque en 1870 todavía estudiaban esto. Básicamente todo consiste en que el capitán mueva a su compañía como autómatas, y el que tiene mejores capitanes que mueven a su gente mejor porque está más instruida es el que tiene supremacía en el campo de batalla. Todo está a la altura de la vista, quiero decir que ahí
no hay no hay trampa ni cartón. O sea, no tienes unidades como ahora, que mandas unidades y pierdes a la unidad hasta dentro de 2 días, eso no existe. Allí el jefe manda directamente, pero el jefe incluso superior, ¿no? Lo que sí es que es el primer reglamento que se preocupa por la pedagogía, es decir, no enseñes al soldado el siguiente paso hasta que el paso previo esté perfectamente entendido. Luego es la primera vez que yo por lo menos lo he visto, en los anteriores ni hace mención, que se preocupa por la enseñanza del soldado de una forma pedagógica, ¿no? Es curioso porque habla de los ejercicios que tienen que ser en primavera y otoño. El invierno y el verano dice que están prohibidos. Claro, aquí ya sienta un mal precedente porque, lógicamente, el ejército español del siglo XIX no está preparado para combatir con frío ni con calor, solamente en primavera y otoño. Y por primera vez habla de los fusileros, no habla de la infantería como un bloque, sino que habla de granaderos, fusileros, cazadores, que es en definitiva lo que tenemos ahora, lo que llamamos de infantería ligera, ligera protegida, los cazadores de montaña. Eso viene de aquí, esta es la primera vez que lo escribe. Incluso tiene un grave defecto, que es que no nombra a los dragones. Los dragones, que son unidades de infantería que se trasladan a caballo, llegan a ser un cuerpo independiente, es decir, hay infantería, dragones y caballería. Caballería, como por digamos, la cercanía de la herradura, los acaba absorbiendo, ¿no? Pero es un error, no son unidades de caballería, son unidades de infantería que se trasladan al lomo de semovientes. ¿Vale? Repito, este es el primer reglamento ¿cuál es la experiencia que van a tener durante la segunda mitad del siglo XIX? Y aquí empezamos a entrar un poco en lo que ellos van a tener más visto, es decir, lo que yo decía para mi generación de Vietnam, las Malvinas, etcétera, es lo que empiezan a tener ellos, ¿verdad? Y empezamos con la rebelión de los cipayos. Los cipayos, ¿vale? ¿Qué son los cipayos? Los británicos, cuando salen fuera, organizan, mandan una unidad militar, en concreto a la India, pero esas unidades militares no son suficientes para controlar la India. Entonces, cada compañía comercial, la de Madras, Bombay, Delhi, organiza su ejército particular, ¿no? ¿Y cómo lo organiza? Siguiendo el sistema de Bugeaud, el francés, no siguiendo el sistema de Wellington. Luego, en las posesiones británicas coexisten los dos modelos, ¿no? En el 1857 se le compran un fusil que era de esos que se había que morder para echar la pólvora, porque ya viene dosificada la pólvora, y se difunde el rumor de que ese cartucho que viene encerado, lo está encerado con grasa de cerdo. Como la mayoría son musulmanes, se rebelan, acaba habiendo una revuelta, son derrotados esa escuela rigorista musulmana que se oponía a que los soldados mordieran el cartucho, ¿verdad? Y es expulsada a la zona de Pakistán. Esa escuela coránica se llama Deobandi y crea una serie de escuelas coránicas en la zona de Pakistán, Afganistán, donde acogen a un montón de gente como estudiantes. Estudiante en árabe es talib y el plural es talibán. De 1857 creamos el problema, o lo crean los británicos. No lo han solucionado, 150 años después nos dan un susto y ahora mismo hace unos meses nos acaban de dar otro susto. Hablaremos de esas operaciones posteriormente, que es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos la experiencia de la guerra de Marruecos, pero la guerra de Marruecos es una guerra que no tiene sentido, se produce como consecuencia de que hay unas obras en el perímetro de Ceuta, es la de la batalla de Guadalajara, ¿verdad? Y ahí pues lo que hace España es desembarcar un contingente muy numeroso y claro, se enfrenta a las fuerzas del sultán y lo barre, ¿no? No tiene ningún valor militarmente, pero sí ocurre una guerra, la guerra de secesión americana, que va a ser revolucionaria y nos va a dar, fíjense que estamos hablando de 1865, nos va a dar las pautas de la forma o las técnicas que vamos a utilizar nosotros en la campaña de anual, ¿no? Es una guerra en la que se utiliza por primera vez el ferrocarril, nos acordamos de Unión Pacific, la película, ¿no? Y se utiliza por primera vez el ferrocarril para mover tropas, ¿verdad? Aparece la ametralladora. Durante todos los reglamentos en el siglo XIX, posteriores, incluso los que estudian en 1909 y 14, que ya lo veremos, nuestros protagonistas del desastre anual
el arma principal en el combate es la caballería. Ahora decimos que es la infantería, pero antes no, antes era la caballería. De hecho, la función de la infantería era derrotar o oponerse a la caballería. Se emplea el telégrafo por primera vez. Y aquí quiero hacer una pequeña parada para hablar de lo que se llama mando y control en el ejército. El sistema de mando y control, antes de que llegara el telégrafo, para entender lo que es la revolución del telégrafo, es que cuando yo daba una orden, un general daba una orden, la escribía, nos acordamos de la película La carga de la brigada ligera, y ese es ¿verdad? Cuando le llaman al comandante Nolan, que es de Estado Mayor, para que le dé la orden de operaciones a Cardigan, ¿no? O sea, sí, a Cardigan, de Wrangler a Cardigan, efectivamente. Entonces daba la orden y lo daba a un mensajero que tenía que ser capaz de explicar al destinatario la orden que se daba, ¿no? Ese es un sistema de lo que llamamos los militares el mando y control. Eso cambia. Y yo, siempre hasta aquí, ahora ya no se da de autoridad a autoridad el mensaje, ni hay un mensajero que necesite explicación. Yo comunico de punto a punto, es decir, yo desde esta estación del telégrafo lanzo el mensaje a un telégrafo que está desde Washington a Pittsburgh, ¿no? Y yo confío en que Grant, por mi anterior mensaje, va a llegar y va a coger el mensaje. Pero vamos, el que lo coge es el operario y tiene ahí la orden de operaciones, lo que le mande, y no sabe ni lo que dice. Luego son dos conceptos diferentes. Este concepto de mando y control va a continuar hasta la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es donde se generalizan los medios de transmisión portátiles y se pueden hablar de uno a otro. Pero hasta entonces se utiliza el telégrafo. Y ese es el sistema. ¿Qué utilizamos nosotros en África? El heliógrafo. Eran las famosas persianas estas que hacíamos y que incluso los hemos llegado a conocer en el almacén del tercio. Todavía había heliógrafos y las persianas famosas, ¿no? Que donde daba el sol y en función de él, pues, daban a... Es la primera vez en la que se define el equipo de soldados para la guerra social y el orden abierto, es decir, por primera vez les dicen, oiga, cuando le estén disparando pueden tirarse. Es que hasta entonces no se podían echar a tierra, cuerpo a tierra. Los que ingresan en la Academia General Militar, que se funda en 1882, y estudian los reglamentos antiguos, estudian que no se pueden tirar a tierra, ¿eh? Luego vendrá la leyenda de Franco con la baraca, que si Varela, que no le daban las balas, los desviaban. Todo esto viene de aquí, viene de esta mentalidad, ¿no? Y sobre todo, el recuento de bajas, ¿no? El OK, que es zero kill, es decir, 0 muertos. Por primera vez el gobierno se interesa, después de las matanzas, ¿no? de Appomattox, Bull Run, Gettysburg, que hay unas carnicerías terribles, ¿no? Pues el gobierno se empieza a preocupar. Y aparecen cosas tan curiosas como que para realizar un ataque yo tengo que tener una superioridad de 3 a 1. Volvemos a aquello que hemos explicado al principio, la potencia de combate y la capacidad de combate. Y yo tengo que tener 3 veces más soldados, más tanques, más cañones, más submarinos, más para atacarte. ¿Y dónde es donde aparece? Yo la primera vez que lo he leído, posiblemente habrá alguna anterior, es en una carta que le manda el presidente Lincoln, que no es militar, al general McClellan, ¿no? Donde dice, queda demostrado que, le cuenta esto, de la superioridad en ataque 3 a 1, ¿no? Pero bueno, esto ya ellos lo saben, ellos los que van a estar operando, ¿verdad? En la segunda mitad aparece la guerra de Austro-Prusia, ¿no? Que es como si dijéramos la guerra de las Malvinas. Para lo que fue la guerra de las Malvinas, para mi generación fue para ellos. Es una guerra que no tiene mucha importancia, es una derrota fulminante de Austria, del Imperio Austrohúngaro, pero como consecuencia de ello se modifican todos los reglamentos de caballería, infantería que hay en y sobre todo la guerra franco-prusiana, ¿no? La guerra franco-prusiana. Prusia deslumbra el mundo, ¿verdad? Sobre todo se pone en marcha el plan Schlieffen, que es el plan de atacar a Francia, que es pasando por Bélgica y tal. Ese plan, para el que no esté ducho en cuestiones militares, se va a repetir 3 veces más en la historia, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y lo curioso es que las 4 veces tiene éxito. O sea, cuando hablamos de la doctrina, ahí pone 50 años, pero me equivoco, son 70 años, porque en 1940 se vuelve a ejecutar igual, ¿no? El caso curioso es que vuelve a tener éxito. Y los franceses y los belgas, ¿no? Vuelven a meter la pata, ¿no? O sea, que vemos que esto de que la doctrina dura muchos años es cierto. Pero bueno, aquí aparecen los movimientos por ferrocarril, los bloqueos para la legión, la palabra bloqueo
tiene un significado, por un lado festivo, por otro lado triste, ¿no? El bloqueo de Dar Hamed es el que nos da un poco nos hace saltar a la fama, pero también pues, es un sacrificio, ¿no? Aparecen aquí en esta guerra las defensivas y sobre todo el Estado Mayor prusiano que deslumbra al mundo. ¿Qué se está estudiando en las academias? Porque aquí estamos hablando exactamente de la época en la que se funda la Academia General Militar en Toledo. Lo que se hace es enseñan ciencias puras y enseñan la aplicación científica de la doctrina napoleónica. Aquí es donde sale lo de el famoso Moltke, el viejo, que se hace famoso y todo esto, ¿no? Bueno, ¿dónde se refleja? Bueno, pero primero en una ley, esto lo cuento un poco a título anecdótico, la ley de reclutamiento y reemplazo en 1878, para que veamos que al igual que lo de los talibanes no es de ahora, sino que viene de lejos, pues veremos que algunos problemas que tenemos ahora pues vienen de aquella época, ¿no? Es una ley que se promulga después de la Tercera Guerra Carlista, es un intento de organizar un ejército para el siglo XX, y en realidad es un avance para la época, ¿no? La edad mínima es de 16 años y aparece lo de los 45 años, que está tan de moda hoy en día, lo del contrato de los 45 años, viene de aquí. Allí en esta ley dice que el primer reenganche, igual que hoy en día, se puede hacer hasta los 35 años. Si tienes más de 35 no puedes hacer un primer reenganche. Y el último reenganche tienes que tener menos de 45 años. Después de esos 45 años pasas a la reserva, ¿no? Yo siempre me había preguntado dónde venía lo de los 45 años hasta que descubrí esto. Bueno, pues esto que está ahora tanto en moda, que las asociaciones militares hablan de esa pérdida de valor, de sabiduría, ¿no? No me sé ahora mismo la palabra, pero de eso. Sí, ¿no? De saber hacer, ¿no? Digamos, de saber hacer profesionalmente, ¿no? Sí, veteranía. Y profesionalidad. Profesionalidad, sí, de esa profesionalidad que perdemos, ¿no? Con los 45 años, sí, exactamente. Bueno, por cierto, se me olvidó decir, en el momento en que quieran si ven que estoy muy pesado, me dicen corta y hablamos de otra cosa. Si en cualquier momento quieren que entremos en cualquier punto, pues me lo hacen saber y yo, encantado, pues paro y entramos en cualquier punto. Pero bueno, pues de aquí viene, ¿no? Como cosa curiosa, en la ley hace referencia a una ley de 1876 donde dice que los vascos tienen que contribuir como el resto de españoles, que es insolidaria la postura de los vascos. Pues esto va a ser más largo de lo que parecía, ¿no? Están exentos, como cosa curiosa, los mineros de Almadén, porque era la principal fuente de ingresos de la corona, ¿no? Y aparece que se puede cumplir condena en los regimientos fijos de África. Claro, esto, el que va a cumplir condena a los regimientos fijos, hablamos de los que teníamos en aquella época, ¿no? Ceuta, Melilla, etc. Claro, nos da un combatiente duro, pero moralmente cuestionable, ¿no? En fin, no quiero yo, pero es objeto de exención del servicio militar el sonambulismo, no sé cómo lo probarían, y la disentería rebelde, que yo creo que no existe hoy en día, ¿no? Y para ser dado al que tenga una cojera, tiene que haber al menos 12 centímetros de diferencia entre piernas, ¿no? Entre una pierna y otra. Bueno, pues como cosa curiosa, ¿no? Lo pongo. Pero vamos, donde más se refleja es en esto, el servicio de campaña. El servicio de campaña, que el ejemplar que tenemos en la Escuela de Guerra lo ha donado el general Quesada, que recientemente saben ustedes que ha fallecido, fue el que mandó la primera misión de cascos azules del ejército español en El Salvador, me parece que fue, y ha muerto recientemente como consecuencia del COVID, o sea que desgraciadamente. Bueno, está donado por él. Es un reglamento que es muy continuista, pero empieza a hablar ya de servicios de guarnición y campaña. Esta ya es la Biblia. Esto se publica el mismo año que se inventa la Academia General Militar, es decir, los tenientes coroneles y coroneles es el reglamento que estudian, y generales, porque tengan en cuenta que Berenguer y Silvestre son de la misma promoción de la Academia General Militar de Toledo, los dos del arma de caballería. Y este es el reglamento, perdón, la torpeza, se me ha olvidado. Bueno, es un reglamento totalmente, continuista, pero ya tiene cosas muy modernas, ¿no?
ya empieza a hablar de las misiones modernas de artillería e ingenieros, habla de telegrafía de los ferrocarriles y del empleo de la Guardia Civil en operaciones, que todavía no hemos conseguido meterla en la doctrina actual. Estos ya lo tenían. Nosotros no hemos conseguido, la última edición de la doctrina no hemos conseguido meterla. Porque nuestros compañeros de Barte, la verdad es que son como anguilas y se escapan al control militar, quieren mandar siempre, con muy buen criterio, no lo critico, simplemente me limito a exponer los hechos, no. Bueno, habla de la telegrafía, habla, por contra, tiene cosas muy curiosas, capítulos dedicados a los vivanderos, cantineros, mercaderes, conductor de equipaje, en fin, una cosa que nos suena como a los tercios de Flandes, pero bueno, esto es lo que estudiaban, ¿no? La caballería es el arma principal. Parece como si no se hubieran enterado de que se había inventado la metralladora, cuando estaba el señor Maxim haciéndose rico, ¿no? En estos años. Ya se puede, ya permite echarse cuerpo a tierra, ya dejan que cuando te disparen, que no es señal de cobardía, los oficiales no lo utilizan. De hecho, en la campaña del 9 y del 20 tendremos un montón de bajas de gente que está por encima del parapeto, entre ellos nuestro querido don José Millán Astray, ¿no? Que tiene varias de las heridas porque no se niega a echarse cuerpo a tierra, ¿no? Delante de su gente, ¿no? Pero habla de, bueno, del servicio avanzado de seguridad, pero sí las posiciones, repito, aquí esto es lo más importante, solamente las nombra y las define con mentalidad defensiva. No habla, cuando habla de establecer posiciones, no habla de eso que Bulló hizo en Argelia con los fuertes de la región francesa, que fue extender, articular el territorio con fuerza desplegada, ¿no? Está obsesionado con las plazas sitiadas. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos de Zaragoza, en la guerra de Gerona, y es una revolución necesaria, pero no es suficiente, Como consecuencia de esto, pues se establece otro reglamento en el 87 de caballería. ¿Qué es lo que ocurre a finales del siglo XX? ¿Qué es lo que ya va a marcar esa retina, ¿no? Y esos gestos de los oficiales? Bueno, pues las guerras coloniales de Cuba y Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Bueno, Berenguer y Silvestre, los dos nacen en Cuba. Los dos nacen en Cuba. Los dos combaten en Cuba, en las guerras en Cuba. Silvestre, que fue instructor de la policía en Alcázar-Quibir, tiene un par de acciones destacadas, pero recibe 16 heridas de guerra en la misma acción contra los mambises. Para que se hagan una idea, a Silvestre cargando, mata algo así como a 15 mambises con el sable, cargando a caballo, matan a su caballo, lo cogen y los mambises lo atan a un árbol y le dan algo así como 11 o 12 machetazos y lo dejan porque se creen que ha muerto. Sobrevive, ¿no? Hasta el 21, o sea, es un tipo con un coraje tremendo, ¿no? De hecho, para la época es un general, es el prototipo de héroe. Alfonso XIII, que le llamaban el rey soldado, se hace amigo de él. Berenguer era todo lo contrario. Berenguer es un tipo muy intelectual, de hecho pertenece a la comisión de redacción de los reglamentos, pero también combate en Cuba, combate en Cuba, y son los dos de la misma promoción de la academia. Creo que es la de 1885. En aquella época las promociones no se medían como las nuestras ahora por un número, no tenían un número, era en el año de salida. Sí, pero de la misma promoción, eran un par de números más antiguos Silvestre, ¿no? Porque montaba mejor a caballo, que en aquella época no eran muy intelectuales, ¿no? Pero vamos, para que nos hagamos una idea, bueno, y de hecho Millán Astray, su primer destino de teniente es en la guerra de Filipinas, O sea, estamos hablando de que son experiencias que marcan, sobre todo los coroneles generales son los que lo marcan, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que fueron las guerras coloniales, la mala gestión, la guerra de Cuba yo tengo más o menos calculado, que viene a costar unos 20 presupuestos de defensa de la época. Se reparten 18.000, me suena 18.400 y pico, pero vamos, más de 18.000 condecoraciones, y devuelve a la península, después de una derrota, un ejército de gente infectada con fiebre amarilla, tifus, que encima es denostada aquí en el territorio nacional. Es un desastre nacional, ¿no? Que marca. Y en esa época, bueno, Churchill, que era teniente de caballería, pide, como es un enchufado de familia rica, pide ir como observador con su amigo, otro teniente, y van
y observan la guerra, como observadora la guerra de Cuba, van allí. Y entonces observan las trochas, que es una cosa que inventa el general Mariano Weyler, que lo que hace es dividir, lo que hace es unas líneas, divide Cuba en 3-4 partes, porque a veces son 3 trochas, y lo que hace es concentrar la población en unos campos, ¿no? Churchill luego estalla la guerra de los Boers, donde lo que ellos llaman los alemanes, que son en realidad holandeses, se sublevan, vuelven a hacer una guerra de insurgencia, es decir, derrotan a los británicos, porque los británicos durante todo el siglo XIX, en contra de lo que dicen las películas de Hollywood, no han sido nada más que derrotados desde la guerra desde su victoria en Waterloo hasta la Primera Guerra Mundial. Prácticamente están derrotados en todas las dos guerras en Afganistán. O sea que, bueno, pues Churchill va allí y le cuenta, Churchill ahí lo cogen prisionero porque va a la guerra de los Boers, va como, ya había pedido la baja del ejército y se va como periodista, pero lo cogen los Boers y lo meten en un campo de concentración, una prisión, perdón. Y bueno, el tío sale escocido, ¿no? Porque él hace valer de que era periodista, que cómo lo hacen eso, y reingresa cuando lo liberan, reingresa como teniente de la caballería y le cuenta a las autoridades británicas lo que él entiende de los campos de concentración, ¿no? Que habían hecho los españoles, que era como habían ganado la guerra de contrainsurgencia. Y en aquella época hay un tal, el gobernador de Namibia, que es el África sudoccidental alemana, es un tal Goering, y su hijo, Hermann Goering, está de vacaciones y ve eso, y ve cómo se organizan los campos de concentración. Luego le contará posteriormente a sus adláteres, con lo cual lo he leído en algún lado, pero a los españoles nos achacan el modelo este de campos de concentración que luego aplicaron los nazis en el centro de Europa, ¿vale? Escudándose en que no, es que el general Weyler y tal. Pero bueno, lo he leído en algún lado, en alguna de las tesis estas que hemos hablado, pues nos cuenta eso, ¿no? Del origen. Y nos viene a dar nos viene a suceder el primer episodio traumático que va a sufrir esta generación de oficiales y de soldados, ¿no? La guerra del Barranco del Lobo. Esta es una de las fotos recogiendo los muertos, ¿no? Y heridos en el Barranco del Lobo. El Barranco del Lobo, para el que no haya estado en Melilla, es lo que hay al fondo y arriba, y ese collado que se ve al final es el collado de Jadú, que allí estuvo la primera bandera. Fue la última posición que tuvo la primera bandera cuando se entregó el protectorado antes de replegarse sobre Melilla. Cuando abandonamos Tahuima, no estaba yo allí, cuando abandonó el tercio Tahuima, se fue a Jadú y esa fue la última posición, es aquel collado que se ve al fondo, ¿no? Bueno, básicamente es una guerra que empieza porque hay un tal Bujamana que está envuelto en la leyenda, es un tío, Bujamana quiere decir el hijo de la burra, ¿no? Y es como el jefecillo de las tribus, ¿no? Pero da unas concesiones mineras, pero las tribus, cuando ven dinero, los rifeños de aquella época, pues, ¿qué es lo que luego ocurre en 1920? Se sublevan, y ya declaran la yihad. En estos años, Abdelkrim está estudiando en la Universidad de Fez, la Guasirilla, y uno de sus profesores se llama Al-Afghani, que es el que le mete en la cabeza, es decir, el afgano, es el que le mete en la cabeza todo este tema de la yihad, la guerra santa, porque no hay que olvidar que la excusa que utiliza Abdelkrim cuando se levanta con los españoles es la guerra santa, lo mismo que está haciendo ahora el califato islámico con las fuerzas que tenemos aquí, es lo mismo exactamente. Y además viene de la misma zona. El Afghani venía de estos cipayos que echaron los británicos, ¿no? Entonces ahí se llamaban, y era uno de ellos que vino aquí, fue profesor en la Universidad de Fez. Bueno, pues hay un ataque a Sidi Musa muy cerca del Blocao de la Muerte, que posteriormente, repito, pues nos va a marcar, ¿no? Sobre todo a los legionarios. Y ahí el general Pintos, que es el jefe de la brigada de cazadores de Madrid, sale. Cuando yo estudié esto del Blocao de la campaña de 1909, en la inocencia, por no decir ignorancia, más absoluta, me subí a Jadú, pero donde se produce la derrota y donde matan a Pinto lleva el ros, se lo quita, era calvo, brilla, y un Paco le dispara en la cabeza y lo mata. Donde fue, es en esta loma. Esta loma
que vemos aquí es lo que es ahora el aeropuerto de Melilla. O sea, que el desastre del Barranco del Lobo, que yo creía que había sido arriba y yo lo entendía, digo, joder, ¿cómo se les ocurre subir aquí? Pues fue abajo, fue en el aeropuerto. O sea, eso de ahí es el aeropuerto de Melilla actualmente, ¿verdad? Bueno, a pesar de que, bueno, es una acción que nos cuesta 153 muertos y casi 600 heridos, ¿no? No es, por supuesto, no son los números de anual, pero no deja de ser un desastre para un ejército europeo. Y el general Marina, pues lo que hace es reforzar la guarnición de Melilla hasta 35.000 hombres y empieza la reconquista del territorio. Mismo patrón, utilizando el modelo que puso Wellington en Waterloo, mismo patrón que vamos a seguir en la campaña de Esquipe después de Anual. El mismo modelo, la misma mentalidad, ¿verdad? ¿Qué estudiaron los tenientes y capitanes? Bueno, pues los tenientes y capitanes ya estudian otra cosa. Estudian el reglamento de infantería, que es provisional en 1909, descubierto en ese estudio estadístico que he hecho en la biblioteca de la Escuela de Guerra, que hay un reglamento provisional de 1908. Puede ser que yo el más moderno que tengo, que he conseguido, es del 9, que acaba siendo en el 1914. Bueno, básicamente lo que da es una serie de conceptos ya mucho más modernos, ¿no? Ya por fin esas enseñanzas de la Guerra de Secesión Americana, 70 años antes, las ponemos en un reglamento, ¿no? A pesar de ser orden cerrado es importante, aquí la sección es la base del movimiento, emplea una serie de vocabulario que va a continuar en todos los reglamentos del ejército hasta nuestros días, ¿no? Patrullas de combate a vanguardia, guerrillas, sostenes y refuerzo, habla de la línea de apoyo, la reserva general. Sin embargo, las posiciones defensivas, que es lo que nosotros vamos a hacer en el protectorado, posteriormente siguen siendo las posiciones de los bloqueados. Posiciones defensivas como si nos fuera a atacar la caballería británica, ¿verdad? Están obsesionados con ocupar las crestas, las alturas. Nadie habla ahí de abastecimiento, nadie habla de agua, nadie habla de los fallos que tuvimos posteriormente, ¿no? Uno de los muchos fallos. Hablan que en los desfiladeros hay que ocupar rápidamente las alturas laterales. Y en la infantería la misión principal es hacer frente a la caballería. Sigue siendo su tarea principal. No hay referencia a casos particulares del combate, habla del municionamiento en detalle, pero no habla del abastecimiento. Y en Anual no nos faltó la munición, pero posiblemente nos faltaron otras cosas, ¿no? De hecho, parte de las acciones, Teniente Sierra, el descendiente está aquí, en la posición de Iguerín, una de las mayores torturas que sufrieron fue el abastecimiento, ¿no? Pero eso no lo nombran. Esto es lo que ellos estudiaron, ¿no? Los tenientes y capitanes. Sin embargo, estalla justo antes del desastre, la Primera Guerra Mundial, hay que tener en cuenta del 14 al 18, ¿no? Ahí están los mariscales Foch y Joffre, que son dos catalanes del norte de los Pirineos. Uno es el jefe de los ejércitos aliados y otro el jefe del ejército francés. Siguen con Napoleón, ¿no? En España estamos deslumbrados por la victoria japonesa en la guerra de 1905. Y aquí paro para explicar. He estado estudiando las compras de libros de la biblioteca de la Escuela de Guerra desde el año 1900 a 1915 inclusive. Todo el listado. Y he hecho un listado temático absolutamente de todos. Bueno, mayoritariamente, el tema mayoritario número 1 es la Guerra de Independencia y Napoleón. Traducciones, o incluso en original. El número 2, el tema número 2, con gran diferencia, la Guerra Ruso-Japonesa. Y el tema número 3, la Guerra Franco-Prusiana. Luego hay varios temas más que son libros técnicos, pero lo que preocupaba a los profesores y alumnos en aquella época era Napoleón y la Guerra de Independencia por primera vez, o por primera prioridad, la Guerra Ruso-Japonesa, no sé qué tiene que ver con nosotros, pues además fueron modelos totalmente distintos, y la Guerra Franco-Prusiana. Eso es lo que ellos estudiaron, y esos son los modelos que todos los oficiales utilizaron en la Escuela de Guerra, que fueron los que luego fueron a combatir Anual, para hacer sus temas tácticos, ¿vale? Además, da la casualidad de que hay un profesor que se llama, con el sobrenombre de Armando Guerra, un tal Francisco Martín Llorente, que entre 1917 y 1918 escribe en un periódico El Debate y hace un seguimiento de la guerra. Ahí les he puesto un ejemplo de... Y es un modelo para la Facultad de Periodismo porque le consideran el primer periodista en el mundo que hace una sección audiovisual, porque él confeccionaba
sus propios mapas para explicar. Es pro-alemán, por supuesto, ¿no? Y bueno, es una sección visual, ¿no? Es estudiado, de hecho hay 2 o 3 tesis que hablan sobre él, ¿no? Hay un cuadro en el despacho del jefe de estudios de la Escuela de Guerra, pues hay un cuadro de él, ¿no? Escribiendo para el debate. Francia, en la Primera Guerra Mundial, se trae sus unidades indígenas, exporta su modelo y fracasa. Todos sabemos en el frente, pues los senegaleses congelándose de fuego en el mar, hay un montón de fotos, incluso de grabaciones en el mar, el Somme, todo, pues, bueno. Y ese modelo que ha sido exitoso durante casi 100 años, acaba fracasando aquí en Europa. Bueno, Estados Unidos y el Reino Unido aplican el modelo de Wellington. Estamos acabando ya, Estamos acabando ya, habíamos dicho 40 minutos, yo creo que voy a llegar a 45, perdón, creo que voy a llegar a cumplirlo. Aplican el modelo este de Wellington famoso y tienen éxito, ¿no? De hecho, Pershing, ¿dónde estaba ocurriendo la verdadera revolución de los asuntos militares? Bueno, pues la verdadera revolución de los asuntos militares está ocurriendo en una guerra que la Unión Soviética libra con Polonia en 1920, y que si nosotros hubiéramos sido lo suficientemente, también es cierto, lo suficientemente listos de habernos fijado, habríamos tenido un éxito terrible en anual, ¿no? También es cierto, quería decir, también es cierto que la transmisión de la información es muy diferente en 1920 a 2020 a lo que tenemos ahora, que nos enteramos con un golpe de tecla de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Ahí coinciden 2 hombres, uno es Tukhachevsky, esos son los 5 mariscales que había en la Unión Soviética en época de Stalin, la foto es. Y el de abajo, más cerca del coronel día a día, es Tukhachevsky. Cuando está a punto de ganar y conquistar Varsovia, se mete por medio un tal Josip Vissarionovich Dugashvili, ¿no? En 1920, cuando el jefe del Estado era Lenin. Ese Josip Vissarionovich Dugashvili, alias Stalin, es el comisario político. Ahí se crea un odio, porque de repente a Tukhachevsky le quita la victoria al meterse en la cadena de mando el comisario político y acaban siendo derrotados los soviéticos, cuando era una victoria prácticamente clara. Pero ese fracaso en la conquista de Varsovia, ayudado por los franceses, los polacos, por supuesto, ¿no? Pues crea unos resentimientos. Y posteriormente, cuando llega Stalin al poder, cuando llega la hora de purgar, al primero advienta de fumar sin parches y sin pastillas de nicotinas a Tukhachevsky, que lo pone delante de un pelotón de fusilamiento. De los 5 mariscales, 3, quitando el del bigote de arriba, que es Budienny, que ahora hablaremos de él, que es el de caballería, y el de abajo en el centro, que es Voroshilov, a los 3 los fusilan, ¿no? De hecho, yo, si tuviéramos que ser justos, yo llenaría de estatuas de Stalin el mundo occidental, porque gracias a Stalin no nos hemos pegado 80 años de comunismo, porque si estos, Tukhachevsky, Serson, Sverdov, todos estos que son los que desarrollan la teoría de las operaciones en profundidad, no los hubiera matado Stalin, ahora mismo estaríamos hablando ruso y seríamos Rumanía o Bulgaria. O sea, hubiéramos estado 80 años, si no estaríamos todavía bajo su gobierno. O sea que gracias a Stalin no hemos pasado por el comunismo, ¿no? Para hacer una idea de las purgas, ¿no? Lo que sí es cierto es que teníamos una cintura. Uno de los que purga es Rokossovsky. Rokossovsky es un general, que es uno de los teóricos, que lo manda a picar al Gulag, y cuando los alemanes invaden la Unión Soviética lo llaman y dicen: oye, mira, perdona, te tengo 10 años picando aquí, ¿no? Pero me he equivocado, te hago mariscal otra vez, solucioname el tema este. Y entonces Rokossovsky se reintegra en el servicio, lo hace mariscal, porque era general cuando lo mandó a picar, y cuando saca del Gulag, bueno, es uno de los que acaba llegando a Berlín y acaba siendo jefe del ejército polaco, porque había nacido en Polonia, ¿no? Pero bueno, esa teoría de las operaciones en profundidad con la conmoción es la verdadera revolución. Es decir, desde Napoleón, la primera vez que alguien cuenta algo diferente, es decir, no juntar a tu ejército para son estos señores, ¿no? No lo digo yo solo, sino que los Estados Unidos lo adoptan como doctrina oficial en los años 80, 7 años después de que era el tratado, se dan cuenta de que es la única innovación que hay. ¿Qué hicimos nosotros en la expansión del protectorado, ¿no? Y esto ya es la penúltima traspa. Bueno, pues hicimos las fuerzas militares mezcladas. Ya habíamos creado las fuerzas indígenas, habíamos creado los regulares y la legión,
pero no habíamos aplicado su doctrina, es decir, no lo habíamos metido a ocupar todo el protectorado, ¿verdad? La sección de campaña de la Congemel, mis colegas, que he estado destinado en la sección de operaciones, que es la heredera de la sección de campaña, aplicaron criterios de la Primera Guerra Mundial. Es cierto que ellos aplicaron lo que estudiaron, ¿no? El modelo que tuvo éxito, que es el del coronel Morales y la policía indígena, es un modelo de éxito, pero que se emplea como fuerza auxiliar porque no se fían, cuando tenían que haber llevado el peso de las operaciones. ¿Te acuerdas, mi coronel, en la marcha que hicimos hasta Barran? Ahí llegó la 15 mía de policía indígena al capitán Huelva y la mandan a morir a la parte aquella cuando se queda Salafranca con Fromesta en la parte principal de la posición, ¿verdad? El artillero y el capitán de regulares, y mandan a la policía indígena a morir a la otra loma, cuando le tenían que haber llevado el peso de las operaciones. Si hubiéramos aplicado esa doctrina francesa de unidades indígenas, otro gallo nos hubiera cantado. Llegamos a montar, creo que he contado, esto es recuento mío, 156 posiciones defensivas en todo el territorio, pero ninguna posición. Ocupan las alturas en el desfiladero de Izuma, como dice el reglamento de 1914. Hay un criterio ordenancista de los mandos de unidades tipo gran unidad, regimiento y batallón, pero esto no es válido en operaciones de contrainsurgencia. Lo habíamos aprendido o lo habíamos visto, pero nos empeñamos en hacer servicios de guarnición, el coronel se va a dormir a Melilla, dejamos al de cuartel, en realidad cuando debíamos haber tenido otro tipo de filosofía, es decir, lo que hicieron los franceses cuando ocuparon Argelia 100 años antes, ¿no? Es decir, mando las unidades contactan con la población, y lo más importante en contrainsurgencia es aislar a la población local de la fuerza guerrillera o guerrera y aislarle, que no tenga el apoyo de la población. Y eso es lo que consiguen los franceses y nosotros no lo hacemos, porque nos vamos a las posiciones del Alto de la Cota, nos vamos a Gueriben, a Nuar, a Barran, Sidi Driss, etc., ¿no? Ahí están las posiciones. Esta es parte de la cartografía original, Lo he cogido, es un escaneo que también lo hicimos en aquella época, que es la zona de Sidi Driss, Barran, y Gueriben, Anual, ¿no? Todo de acuerdo a los reglamentos, pero poco eficiente, poco efectivo, ¿no? No se les puede, no se les puede criticar. Hicieron lo que habían estudiado en las academias, pero no se dieron cuenta, no tuvieron esa iniciativa de descubrir que había otras formas de operar, ¿no? La factura fue muy elevada, todavía hoy duele. De hecho, yo estoy aquí hablando de este tema y hay gente que todavía, ¿no? Rememora esto con dolor porque ha tenido pérdidas familiares, ¿no? Sin embargo, sí que aprendimos algo, la posterior creación de la intervención. La intervención no es el cuerpo de interventores que tenemos hoy en día, sino que es la forma en la que nosotros, posteriormente, después de 1927, cuando acabaron las operaciones, nos pusimos en contacto con la población local. El protectorado iba a ser un modelo de libertad. Cuando en España estaban prohibidos, ahí tenían partidos políticos. O sea, llegó a ser un ejemplo, ¿no? de colonización. Eso lo podíamos haber anticipado, pero no lo hicimos, ¿no? El padre del coronel del Río, perdona mi coronel que te tengo aquí delante y me acuerdo, salió de la academia en 1921 y se presentaba en su puesto de la policía indígena. Iba de viaje en el tren desde Toledo a presentarse a su puesto cuando le iban llegando noticias de lo que había ocurrido, ¿no? En fin, y las vivencias, pues eso tenemos que preparar otra conferencia, las vivencias del antiguo coronel del Río, ¿no? Pues fueron terribles, ¿no? Imagínense, ¿no? Presentarse allí con el puesto, todos habían desertado, todos muertos, en fin, Melilla, todo el mundo huyendo a Melilla. Los problemas parece ser... Bueno, esto es una de las frases que he oído recientemente en los artículos que hablan sobre la profesión militar, sobre la carrera militar. La he oído mucho estos días, mucho. La pongo aquí porque me va a servir de introducción para acabar esta pequeña charla, que espero que haya sido primero amena, y luego que cuando ustedes vean algo de este tema lo vean desde otro punto de vista, ¿no? Les den un punto de vista diferente, ¿no? Dice, los disparates tienen su principal origen en el hecho de empeñarse en dar a la carrera militar el mismo carácter que tienen las civiles, ¿no? Estamos ahí con esa lucha ahora. Pero es que esto viene en un libro que se llama El problema militar de España de 1916, ¿no? Y esto lo que me viene a decir
me da pie a la introducción de las 3 principales conclusiones que yo me gustaría contar de esta pequeña charla, que no pretende ser ni siquiera conferencia, o sea, intenta ser un rato ameno en el que estamos hablando de este tema, ¿no? La primera es que los problemas que no se cierran vuelven con el tiempo. O sea, los cipayos acaban siendo los talibanes. El problema, la solución con Marruecos sigue volviéndonos. Si Marruecos se arma, seguirá volviéndonos. El problema del Sáhara nos sigue volviendo. El problema de la formación seguirá volviendo. Todo aquello que no se cierra acaba volviendo. Y especialmente en nuestra profesión, que es una profesión que es de cosas muy prácticas y en las cuales hay que tener las ideas claras y saber elegir el modelo correcto, ¿no? La segunda es que la historia, la segunda enseñanza que yo descubro en la historia cuando pienso en Tukhachevsky, Stalin y tal, digo, bueno, pero esto, Churchill cuando fue a ver a lo que hacía Bader en Cuba, bueno, es que la historia muchas veces no es consecuencia de grandes confabulaciones, sino que coinciden determinadas personas en tiempo y lugar, y eso acaba condicionando las historias, las aventuras, ¿no? En una democracia podríamos decir, cuidado a quién eliges, porque donde vaya el que tú elijas que va a ir coincidir con otras personas, va a crear la historia o va a crear tu futuro, ¿no? O viceversa, cuando estés estudiando la historia, olvídate de las grandes teorías, sino vete a lo concreto. ¿Quién coincidió allí? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? ¿Cuál era la mentalidad de los que estaban actuando allí? Que es un poco lo que he querido hacer ver, ¿no? con esta pequeña charla. Y lo último es una pregunta que me hago y que me ha atormentado, les aseguro, durante los últimos 12 años, ¿no? ¿Estamos enseñando a los oficiales, a nuestros oficiales, lo que necesitan para el próximo conflicto, la próxima crisis? Me cabe el orgullo de decir que yo, como parte de ello, yo no he sido el responsable, no quiero meterme en ninguna, pero nosotros en el Departamento de Operaciones de la Escuela de Guerra, hace 6 o 7 años decidimos que todos los temas prácticos de operaciones que tenían que planear los alumnos que teníamos en el curso de operaciones, que es el equivalente al primer curso de Estado Mayor ahora mismo, creamos un especialista de operaciones del antiguo primer año de Estado Mayor, decidimos que tenía que ser con un aluvión de personal civil huyendo. Cuando hemos tenido la crisis en Kabul, me cabe la satisfacción de decir que solamente aquellos que fueron alumnos de la Escuela de Guerra y han pasado por ahí supieron gestionar eso, porque hicieron las prácticas con un aluvión de personal civil huyendo. Luego les enseñamos a planear operaciones con un aluvión de personal huyendo. Nada más, yo quiero agradecerles primero que hayan gastado su tarde en venir aquí, en la atención y por supuesto preguntas, aportaciones y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vicente. Como era de esperar, nos ha sorprendido, nos ha dejado a la puerta de Akmal, pero, al menos en mi caso, sabiendo el porqué. Por qué se tomaron aquellas posiciones que tuve la suerte de que me llevaras de la mano hasta Abarrán y desde allí poder ver cómo ocurrió todo aquello. Todos hemos oído, sobre todo en este año del centenario, de las posiciones, sabemos que sobre todo en Málaga, que fue Igueriben y tal, pero ahora entiendo perfectamente, creo, el título de tu obra. ¿Por qué ocurrió aquello? El por qué. Ahora ya habría que desarrollar lo que nos has contado en las posiciones que se ocuparon y por qué se produjo. Y entiendo también que el ejército español fue sorprendido por el enemigo y no desconocía esa observación que has hecho de Abdelkrim y la Guerra Santa. Yo entendía que era más de un caudillaje que quería sumar a aquellas tribus y demás, pero le pasó a España lo que a Francia con los españoles, el tipo de enemigo que se encontraron los franceses con la guerrilla. Y con esto hacemos también una referencia a nuestro curso de guerrilleros, que el general y yo tenemos la suerte de haber pasado por la escuela de Jaca. Efectivamente, eso ya se conocía y sin embargo el enemigo que tuvieron allí
fue guerrilla. Yo al menos lo he entendido así. No sé si era ese tu propósito. Sí, básicamente no quería, esto podríamos haber entrado, esto por supuesto, yo he descubierto muchas cosas nuevas estudiando esto, podríamos haber entrado en definir los modelos y luego por sectores ver qué operaciones hubo, porque claro, esto ya requiere no 45 minutos, sino requiere mucho tiempo y sobre todo eso, meternos en explicar cuáles son los modelos de operaciones que se siguen, para que se haga una idea. Ahora mismo está de moda lo de la guerra híbrida, ¿no? La guerra híbrida, que además la gente lo confunde, pues está mal. La guerra híbrida es emplear un modelo estratégico convencional junto con un modelo no convencional. El convencional es un poco lo que hemos hablado de Wellington, ¿no? Que es lo que hacen los rusos, ¿verdad? Con aquello que no es convencional, es decir, utilizar una serie de capacidades militares no convencionales, es decir, no los fusiles, no los tanques, no los aviones, no los helicópteros, sino las operaciones de información, las operaciones psicológicas, el apoyo cívico, etcétera, etcétera, mezclarlo y operar, que es lo que son los maestros ahora mismo, los rusos, lo están haciendo ahora, pero ahora es ahora. Ahora mismo lo están haciendo en la frontera de Ucrania. Y nos están ganando la guerra ahí ahora mismo. Entonces es un poco, pero tendríamos que entrar en definir esos modelos. Yo tampoco pretendía entretener, no dormir. O sea que esto requiere más tiempo. Muchas gracias. Yo invitaría, si alguien desea aprovechar que está aquí el teniente coronel, ya, ahí va doña Isabel con el micro en la mano. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo García. Voy a dar un poco de antecedente a la gente porque voy a preguntar esto. Mi abuelo fue divisionario azul en la época de la Segunda Guerra Mundial. Al final fue capitán de caballería en Melilla. Y usted ha dicho antes que no quería entrar mucho en el apartado de por qué la guerra civil, una parte de esa. Para no entrar mucho, para no alargar mucho la esta. No, yo no lo evito, yo digo que es cuestión cuestión de otra conferencia. Ahí está. Lo que sí quiero que pregunta es aparte de por intriga mía y porque, bueno, aparte de mi abuelo que me ha contado mil cosas de su experiencia en la vida militar y tal. Estuvo en el ayuno destinado, después de frente polisario y tal. Hay un contexto que él me comentó que fue cuando se promovió el alzamiento militar de la guerra civil, hablando de las pérdidas de las colonias, de las últimas colonias, como fue Filipinas. Él me contó que, bueno, que en esa época la gente estaba un poco más alterada, no alterada, sino más harta de cómo estaban las circunstancias, el contexto político, social en esa época. Yo lo que quiero preguntar es si es cierto de que parte de ese alzamiento fue provocado por las pérdidas de las últimas colonias españolas, aparte de los hechos que conocemos de anarquistas, etcétera, etcétera, el movimiento que hubo aquí en España por parte de políticos de leninistas, marxistas y tal, sino si simplemente también fue también provocado por el tema de la pérdida de las últimas colonias de España. Sin duda, gracias por la pregunta. No quiere, vamos, si quiere quedarse de pie, pero vamos, no tiene por qué quedarse de pie. Siéntete cómodo. Sí, me lo no, pero lo digo sin duda alguna, y yo creo que es una de las tesis principales que he querido contar con esta pequeña charla, es que los oficiales que participan, ¿no?, son personas con sus sentimientos. En aquella época pues no se trataba tanto, ahora sí se trata cuando hablamos de operaciones de información, operaciones psicológicas, sí que vemos cuál es la actitud, ¿no?, y la moral de las unidades. Sin duda alguna, una oficialidad cuya experiencia bélica anterior, las dos anteriores, han sido 1898, la pérdida de los últimos restos del Imperio Nacional, lo que hablamos de 20 presupuestos de defensa, la prensa bombardeando y encima vuelven aquí poco menos que... y el barranco del Lobo, con la semana trágica, parte de la huelga general del 17, ¿no?, que bueno, eso es otro jardín, ¿no? Que Van Málaga fue una parte importante de aquello cuando las tropas embarcándose y tal,
Pero bueno, es otro tema, sin duda alguna. O sea, la oficialidad era meramente derrotista, ¿no? Es meramente derrotista. Yo recuerdo que hasta que no salimos, yo creo que mi general se acordarán, por primera vez las unidades en operaciones a los Balcanes, en el periodo inmediatamente anterior hubo ahí como un periodo no diría yo tanto de desmoralización, pero como de desmotivación, pero de repente vinieron las operaciones en Balcanes y rápidamente aquello nos dio un bagaje profesional y cultural, vimos que teníamos éxito y claro, como toda persona en su profesión, pues cuando ve que tiene cierto éxito, pues le motiva sin duda alguna, ¿no? La pérdida de un imperio no deja de ser una tragedia, ¿no? Moralmente, y por mucho que uno no quiera que le afecte, pues si está viendo la prensa, ¿no? Hoy en día ya con la radio, televisión, internet, en fin, ya lo que te voy a contar, ¿no? O sea, que fue parte de... Sí, claro, ese pesimismo, ¿no? Que sale del 98, además se ha escrito mucho sobre esto, ¿eh? Ese pesimismo que viene del 98, más los escritores famosos son todos pesimistas, ¿no? Pues claro, lo que crea es un estado de ánimo en el que estás irascible, ¿no? Por eso he dicho que yo no quiero entrar en si tenían razón o no, pero que muchas veces está justificado el que salte, ¿no? Yo no simplemente por el tema franquicia, sino simplemente por el tema histórico. Sí. Pero yo tengo un programa en dar mi opinión sobre ese tema. Sino que la información es poder y hay que saber de lo que estamos hablando de nuestro país. Sí. Por ejemplo, cuando dicen que Franco, la imagen que vio última de cuando se fue de Cádiz fue la iglesia ardiendo, etcétera. Pero gracias. Es como cuando dijeron, históricamente yo aparte de estudiar y tal, me intereso de leer otros libros de otras personas pues para... Efectivamente, hay que multiplicar los puntos de vista. Y aparte por mi abuelo que fue militar y tal, yo siempre me he interesado de conocer opiniones y tal. Y siempre me ha interesado el parte esa, como dijo que Franco salió de Cádiz viendo la iglesia arder y tal. Yo lo que intento es relacionar cómo pudo afectar tanto las pérdidas de las colonias, de las últimas colonias de España, como esta visión de Franco, de salir y tal, aunque fuesen oficiales, como usted comentaba antes, pero tiene que estar todo ligado, porque al final no es todo simplemente ideología política. No, sin duda. Tiene que ser también algo a nivel humano. Afectivo, sí. De hecho, hoy en día el ejército, por ejemplo, sigue la teoría conductista de las operaciones psicológicas. Lo digo ya por cerrar el tema, que en fin, no quiero expandirme, donde habla de que cualquier pensamiento crea un sentimiento y ese sentimiento provoca la acción, ¿no? Entonces, cuando o actúas sobre el sentimiento, sobre la emoción, si empiezas a actuar sobre la acción, lo único que puedes hacer es matar al individuo, ¿no? Entonces siempre se intenta actuar, por esa es la idea de las operaciones psicológicas y de operaciones de información. Actuar sobre el pensamiento. Está, como decía un profesor mío, ¿está suficientemente oscuro? Lo oscuro es como, ¿no? Está bien. Enhorabuena por la conferencia que ha hecho usted y ahora vengo a decirle una pregunta. ¿Por qué está tapado tanto a nivel nacional lo de Ygritte, lo de Anual? Y otra pregunta, ¿qué hacía dos cubanos generales? ¿Qué pasa? ¿Que no había buenos generales en España? Bueno, son dos preguntas de enjundia, ¿eh? Y me está usted poniendo en un compromiso. Tengo aquí a mi general Laval y tal, que cualquiera dice ahora. No, vamos a ver, nacieron en Cuba. Cuba siempre ha sido la debilidad de España. O sea, eso hay que... De hecho, a Fidel Castro le hemos permitido lo que no le hemos permitido a nadie en el mundo, ¿no? Siempre ha sido la debilidad de España. Pero es que Cuba fue una provincia de España. Entonces, igual que había muchos generales que nacían en Barcelona o en tal, pues estos nacían en Cuba porque su padre estaba destinado allí y estaba operando. ¿Generales buenos había? Sí, claro que había generales buenos. Lo que pasa es que estos, en especial, y cada uno por su lado, hicieron una carrera brillante. Uno dando sablazos y el otro desde la parte intelectual, ¿no? Dando sablazos lo digo irónicamente, no voy a, por supuesto no quiero denostar la figura de Manuel Fernández Silvestre, que me parece que bastante mal sea de él, y desde luego, si el fin de su vida es como todo indica, hace falta tener mucho valor para quedarse allí, ¿no? Y hacerlo efecto. Pero bueno, quiero decir, generales buenos había en todos lados, generales malos, o sea, pero bueno, igual que había soldados buenos, había soldados malos, igual que había posiciones que salieron huyendo y posiciones
que han escrito las páginas más gloriosas del ejército español, posiblemente dentro de ese desastre anual, ¿no? Hay un cabo, por ejemplo, en Tarquetani, que me parece que hace, para mí, el proceso de toma de decisiones más doctrinal lo hace un cabo de transmisiones de una estación radiotelegráfica, estos que hacían del heliógrafo, en Tarquetani, ¿no? El tío, cuando se ve, primero aguanta, fortifica su posición, cuando está rodeado le hace frente, pues si eran 3 o 4 le hacen frente a 40 rifeños, y cuando ven que no tiene solución, el tío destroza el equipo, pero solamente las partes necesarias para que no lo utilicen los rifeños y que en caso de que se recuperen. Y luego se bate con su unidad y llega a Melilla. O sea, este tío tenía que haber sido teniente general, no cabo. No sé lo que fue de él, creo que se licenció y tal. Pero bueno, hay posiciones que lo hacen. Pero eso, como en todas las profesiones, es que se da en todos lados. Y bueno, cubanos porque nacieron allí, ¿no? Es que Cuba era una provincia, ¿no? Pero es que Argelia era un departamento francés, hasta 1962. Hasta 1962, o sea que muchos generales franceses eran argelinos de nacimiento. Pero es que eso es circunstancias de la vida. El Sáhara era provincia también. El Sáhara era una provincia española. Sí, exactamente. La provincia del Sáhara ponía en los sellos de las cartas, provincia del Sáhara. Bueno, teníamos dos representantes. Teníamos la Saja Alhambra y el Río de Oro. Eran dos representantes en Cortes que eran dos saharauis. Yo creo que eran dos provincias, ¿no? A lo mejor, bueno, no estoy muy seguro, estoy tirando un poco a la piscina. Pero que eran una o dos provincias, el Sáhara era lo mismo, ¿no? El Sáhara era provincia. En los sellos ponía provincia de España. Bueno, yo tenía que haber nacido en el Sáhara. Sí, claro. Pero yo nací cuando mi padre estaba destinado al cuarto tercio en el Sáhara y lo que pasa es que en aquella época, fue en el año 63, en aquella época pues no debía haber muchas condiciones y mi madre se fue a Madrid, ¿no? A casa de su madre. Yo nací en Madrid por circunstancias, pero tenía que haber nacido en Villacisneros. Jurídicamente era una sola provincia y tenemos, relacionándolo con la pregunta, en este caso es más, en el primero de Berenguer y Silvestre, son españoles nacidos en provincia española. En el caso de el coronel ya retirado Hamadi Mohamed Sheikh Mohamed Amin, de la promoción siguiente a la mía, ingresó en la Academia General Militar como español que era. Y de hecho, yo creo que lo he referido en alguna ocasión, precisamente en esta misma sala, hay sentencias del Tribunal Supremo que conceden la nacionalidad española a quienes nacieron hasta el 31 de diciembre de 1975 o incluso un poco más allá, que fue la época que nos tocó abandonar aquello. Y en relación con la otra pregunta que ha hecho, si me permites, hago una observación, porque lo conozco de primera mano, auspiciado por don Diego Estrada. Un diputado malagueño ha hecho una presentación en el Congreso de una proposición no de ley para que en el Congreso se reconociera y se homenajeara a los fallecidos, los muertos en anuales, es decir, que se ha llevado incluso al Congreso en este año y fue aprobada la moción. O sea que creo que se está tomando, y de hecho esta misma conferencia y otras muchas que se han impartido, y sobre todo el trabajo vuestro de los la asociación, perdón, Tulóbriga, me he ido por otro lado. Que mañana presentáis un libro, creo que se está haciendo un buen trabajo, y sobre todo también tenemos muy reciente la concesión de la laureada, la última laureada que se ha concedido, colectiva en este caso, al Regimiento Alcántara. Creo que es buen momento, y esa era una de las motivaciones de esta conferencia también, que levantemos un poco la cabeza, que efectivamente fue un desastre, que tiene una razón de ser que hoy nos ha explicado el teniente coronel, y que llegamos a aquello porque era la doctrina de la época, pero no vamos a entrar también en cuestiones políticas, que esa sería otra, pero claro, se habían gastado los presupuestos en, como bien dices, en Cuba y Filipinas. Perdón por la intromisión. Dos preguntas cortitas. Independientemente de la doctrina que le dieron los militares, hubo militares
que le avisaron a Silvestre que lo que estaba haciendo estaba un poquito mal. Sí, sí. Segunda. Julio Benítez. Julio por ejemplo. Benítez, Fidel Dávila, aunque Sí. lo obligó a Fidel Dávila a ser... Fidel Dávila, de la promoción de Julio Benítez, de la misma promoción. sí, sé quién es. Sección de campaña del Estado Mayor de la Comandancia. Sí, sé quién es. Segunda pregunta, que esta es la que más me preocupa. Todos los coroneles que pasan por los estudios de Estado Mayor no llegan a general. No llegan todos. No llegan. ¿Qué porcentaje son los que llegan a general? Pues... ¿Y qué pedigrí tienen que tener para llegar a general? Hostia. Vamos a ver. Esto no me lo he estudiado, ¿eh? Esto no me lo he estudiado. Yo soy uno de los que no. O sea que... Y el general es uno de los que sí. Pero vamos a ver, yo en concreto de mi promoción somos 60, creo que somos 60, ¿no? 60. Pero es que 60 contando a los extranjeros, claro. Pero puede haber 45, o sea, solamente uno de cada 3 en números redondos llega. Y el pedigrí no hay ningún pedigrí. O sea, quiero decir, el ascenso general es por elección, es decir, se elige, no es por selección, con lo cual da igual el pedigrí, da igual que seas Springer Spaniel que pastor alemán. O sea, elige el que mete la mano en el bombo. O sea, que... Pero se elige desde arriba. Bueno, claro. Pero eso como en todos lados, ¿eh? Es decir, en la empresa civil, el que elige es el director de la empresa, el de recursos humanos, ¿tal? Que es como todo. ¿No? Pero pedigrí así como tal, yo sé a lo que se refiere. Si hay algún modelo de carrera que sea prototípico, no. Yo no creo que no. Creo que no. Y lo de que hubo militares que avisaron a... Sí es cierto, lo que pasa es que, sí, es totalmente cierto. Y además tenían razón, ¿no? Porque a las pruebas me repito. O sea, que hay que ver nada más que el resultado del partido, ¿no? Yo que soy entrenador, sí es cierto, sí es cierto. Lo que también es cierto, y no hay que olvidar, es que muchos avisaron en la otra dirección, es decir, vámonos de aquí, y de esos no se habla. Es decir, cuando alguien avisa uno en una dirección, otro en otra, y el mando debe elegir de ese asesoramiento. Claro, si tú eliges A y dejas B y C, el B o el C están y fallas, el B o el C tienen la razón, pero claro, hay 2 o más que se han equivocado. Que eso conviene no olvidarlo. Hay un libro que también de Juan Pando Despierto, lo conoce todo el mundo, ¿no? El desastre anual, ¿no? Que pone los pelos de punta, porque ahí saca solamente los ejemplos negativos, pero pone los pelos de punta, ¿no? El fulanito que tal, que dice que le da un maíz. Esto, por eso digo que hay que ver, efectivamente, algunos se equivocan. Julio Benítez es un buen ejemplo, ¿no? El de Sidris Velázquez es otro buen ejemplo, son 2 que eran profesionales y además sí, supieron intuir, Julio Benítez, tanto Julio Benítez como Velázquez, supieron intuir. Fidel Dávila tenía una formación muy sólida y muy buena, pero estaba en la sección de campaña de la comandancia y siguió, también es cierto, porque seguían las directrices del jefe de Estado Mayor, siguió, digamos, la propuesta académica, que es lo que se hizo en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? O sea que Fidel Dávila era muy bueno, pero claro, es como los de la moto estos que he puesto antes, eran muy buenos motoristas, pero es que a lo mejor lo que no tienes que hacer es saltar la valla. Y a Julio Benítez le pusieron una especie de sobrenombre que era como el pesimista, el que iba a decir el gafo. Sí. Desgraciadamente tenía razón. Lo que pasa es que no ha podido, pero bueno, en fin, esto no... Siempre hay, en cualquier acción militar hay un sacrificio, ¿no? Bueno, pues imagínate a Tukhachevsky, o sea, estamos hablando de Benítez, que sigue vive. A Tukhachevsky es que lo fusila encima a su propio jefe de Estado. O sea, bueno, a él y a todos los demás, que en la Unión Soviética ahí se les fue la mano con él, ¿no? O sea, que eso sí que tiene más delito. Pero bueno, repito, yo pondría, repito, no sé, lo digo en tono de broma, lógicamente, ¿no? Pero yo llenaría Nueva York de estatuas de Stalin. O sea, si este no se llega a cargar, lo mismo en Nueva York estamos hablando ruso ahora. Parece que ya no hay más intervenciones, pues una vez más agradecer a José Antonio Cuevas que se haya desplazado desde Madrid para ponernos, reiterarlas también
a Ámbito Cultural y a doña Isabel Ramírez para que siga queriéndonos y que podamos venir aquí con otros temas en otros momentos y esperemos que podamos venir y algún día sin gozar, a ser posible. Muchísimas gracias.